posibilidad de verla ahorita. Bueno, nuevamente buenas tardes. Hoy es 6 de julio, son las 6:07 de la noche. Damos inicio a la cuarta sesión en línea del programa de formación, contratación y afiliación a la Seguridad Social en el entorno laboral. Gracias por su asistencia. En este momento nos encontramos en las actividades de la semana 2, que recordemos, de acuerdo con nuestro cronograma, terminan el 8 de julio, que es este sábado. Y damos inicio a la recta final del programa de formación con las actividades correspondientes a la última semana, que para este programa son 2 evidencias, la lista de chequeo y el cuadro sinóptico. Entonces, esas actividades se desarrollarán del 9 de julio al 20 de julio. El 20 de julio a la medianoche se cierra la plataforma para envío de evidencias y ustedes ya el 21 de julio no tendrán acceso a ningún espacio de evidencias ni al foro temático, de modo que el plazo máximo es hasta el 20 de julio a la medianoche. Eso lo tenemos claro desde el primer día y está en el cronograma. Entonces hoy vamos a revisar lo que nos indica la guía frente a el desarrollo de las actividades de la última semana. Recordemos que en este momento estamos desarrollando foro temático y el anexo 1, que corresponde al desarrollo de los 5 casos diferentes sobre la contratación y vinculación de personal a una organización, dependiendo pues del caso que se estipuló en la guía de aprendizaje. Entonces, el 8 de julio, que es sábado, se hace cierre de la segunda semana. Yo publicaré el informe de excelencia el lunes con todos los aprendices que se encuentren al día en las 3 primeras actividades. La actividad número 1, que fue la presentación interactiva correspondiente a la semana 1, y el foro temático y el anexo 1 correspondientes a la semana 2. Es decir, que las personas que se encuentren con esas actividades aprobadas son las que aparecerán en el informe de excelencia número 2. Ya a partir de la próxima semana, yo creo que a partir del viernes de la próxima semana haré informes de excelencia parciales en las que aparecerán ya las personas que han presentado todas las evidencias. Esto lo hago durante la última semana, pues para que todos vayan viendo cómo va su proceso y tengan la oportunidad de desarrollar lo que les hagan falta, corregir y pues terminar el programa de formación de acuerdo con lo estipulado en nuestro cronograma. Entonces, comparto la pantalla. En este momento deben estar viendo mi pantalla. Entonces, vamos a echar un vistazo muy rápido al cronograma. Ahí ustedes ya están viendo el cronograma. Estamos en las actividades de la semana 2, del 27 de junio al 8 de julio, y las actividades de la semana 3, del 9 de julio al 20 de julio. Una lista de chequeo y un cuadro sinóptico. Bien, entonces vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje para que podamos observar lo que nos indica. Bueno, ahí todavía no están visualizando. Ya ahorita. Listo. Entonces, recordemos que la guía de aprendizaje siempre nos va a mostrar en la primera parte un cuadrito y aquí nos indica semana 3, elaboración de lista de chequeo, de la documentación requerida para la vinculación laboral y el cuadro sinóptico, mecanismos de mejora continua en el proceso de contratación y afiliación. Entonces vamos a mirar el detalle de esas 2 evidencias. Recordemos que solamente en este curso tenemos una sola guía y en esa guía están todas las actividades que vamos a desarrollar. Entonces aquí nos dice, actividad de aprendizaje 3, verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador.
lo importante aquí ya es que para estas actividades de la semana 3 vamos a utilizar el componente formativo que se llama gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. Entonces, aquí están contenidas las dos evidencias. Para la lista de chequeo, hacemos lectura y análisis de la parte de gestión documental y para el cuadro sinóptico hacemos lectura y análisis de la parte de mejora continua de la contratación laboral. Ya vamos a ver cada una en detalle. Entonces vamos a mirar la parte de la lista de chequeo. En la lista de chequeo lo que se pide es que desarrollen de manera libre y autónoma en Word o en Excel una lista con los documentos de contratación y afiliación, vinculación laboral que se requiere para un empleado en su organización. Todas las entidades tienen un protocolo de gestión documental al momento de hacer la contratación de una persona. Entonces, tenemos unos documentos básicos, documento de identificación, todas las consultas ante las entidades de control y de seguimiento, Procuraduría, Contraloría, antecedentes judiciales, etcétera. Pero cada empresa tiene unas particularidades, ¿cierto? Pueden hacer unas pruebas psicotécnicas, pueden hacer unas pruebas específicas, pueden hacer un estudio de seguridad, pueden hacer visita domiciliaria, etcétera. Cada empresa tiene sus propios protocolos de contratación y de seguridad, digamos, al momento de contratar un personal en su empresa. Esa lista de chequeo debe contener todos esos documentos que la empresa solicita, ¿sí? Entonces yo ya les hablé de algunos ahí, documento de identidad, hoja de vida, la consulta ante las entidades respectivas, más visita domiciliaria, más pruebas psicotécnicas, etcétera. Lo que cada empresa en su interior determine o haya definido como protocolo para la contratación de personal. Es libre el desarrollo de esta lista de chequeo porque muchos de ustedes que trabajan en la parte de gestión de talento humano, recursos humanos o temas de contratación, pues ya tienen dentro de sus organizaciones una lista establecida que en algunos casos está controlada, es decir, que forma parte de, digamos, de un protocolo de gestión documental que tiene la organización. Esa lista de chequeo la pueden enviar o ustedes la pueden diseñar, la pueden hacer si de pronto su empresa no la tienen. O si no trabajan en la parte de gestión de talento humano o están estudiando o no tienen empleo en este momento, pueden inventarse una lista de chequeo con unos documentos que ustedes puedan solicitar y que yo les aconsejaría, si es, digamos, el caso que no trabajan en ello, que tomen como ejemplo lo que hicieron en esta semana de, del los estudios de casos y la diferencia de contratación. Recuerden que ustedes ahí en cada caso definían qué documentos se requerían para hacer la contratación. Entonces, si no tienen, digamos, a la mano un ejemplo real, pueden hacerlo a partir de esos casos y hacen la lista de chequeo. La lista de chequeo la pueden hacer en Word o la pueden hacer en Excel, como a ustedes les quede bien, o sea, es una lista que ustedes van a manejar en sus empresas normalmente y eso no tiene, digamos, un formato específico ni hay una plantilla para realizarlo. Como les digo, eso ustedes lo pueden tomar directamente de sus organizaciones. Entonces, eso en cuanto a la lista de chequeo y el material para ello es el componente formativo que se llama gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. Entonces, vamos de una vez a revisar ese material. Gestión documental y mejora continua. Entonces, aquí vamos a mirar el menú. Permítame, ahí mientras ustedes lo pueden visualizar. Ahí les muestra un video de qué es la gestión documental, si les habla sobre las leyes o los requisitos que deben cumplir las empresas con el manejo de la historia laboral de un empleado. La historia laboral de una persona debe mantenerse desde el día 1 hasta el último día en que la persona se encuentre dentro de la organización. En esa historia laboral debe reposar todos los cambios que se hayan sucedido con ese empleado en la organización. Deben aparecer evaluaciones de desempeño, deben aparecer llamados de atención, deben aparecer reconocimientos, deben aparecer cursos, deben aparecer ascensos, todo debe aparecer en la historia laboral de un empleado. Es una información confidencial que está regulada por la ley, de acuerdo con la Ley General de Archivo, que es bueno que ustedes la lean dentro del material de formación. Entonces, digamos, ¿por qué la importancia de tener esa lista de chequeo? Porque es lo que le va a permitir a la empresa
hacerle la carpeta a cada empleado, o sea, armar su historia laboral, que es digamos, lo que les acabo de decir. Y esa lista de chequeo, pues es la primera documentación que una persona va a tener cuando ingresa o es contratada dentro de una empresa. Entonces, simplemente es leer, digamos, todo lo que corresponde a gestión documental, ¿sí? Administración de la historia laboral, aplicación del derecho de habeas data y gestión documental, es lo que ustedes deben leer y analizar para hacer ese primer punto, que es la lista de chequeo. Bueno, hasta ahí quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre esa actividad propiamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a revisar el chat. No. Listo. Entonces, continuamos con nuestra guía. Específicamente sobre la lista de chequeo, nos dice que se debe generar una herramienta de lista de chequeo en Word o Excel que le permita a la entidad o empresa verificar y validar la información suministrada por el empleado, la cual soporta su gestión contractual y la gestión de la documentación de su historia o contrato laboral. Para la elaboración de esta lista de chequeo se recomienda tener como referencia mínima los documentos establecidos en la tabla Compendio de documentos de las historias laborales, adoptado del concepto técnico emitido por el Archivo General de la Nación respecto a la custodia y confidencialidad de la información de la historia laboral. Importante que ustedes puedan revisar esa información, ¿vale? Porque las personas que trabajan en la parte de recursos humanos deben tener ese protocolo que además está regido por la ley dentro de cada organización. Entonces, esa es como la clave para esa lista de chequeo. Nuevamente pregunto, ¿tienen alguna duda sobre eso? Bueno, y aquí la nota adicional. Para el diseño de la lista de chequeo, usted puede utilizar cualquier formato o plantilla en Word o en Excel. Y si trabaja en una empresa y tiene un formato, puede usarlo. ¿Listo? También comprendo que desde pronto en algunas organizaciones esta información sea confidencial y no la puedan compartir. Ustedes pueden tomar como ejemplo esa y realizan su lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos muy claro. La segunda evidencia es un cuadro sinóptico que tiene que ver con la mejora continua en el proceso de contratación y afiliación. El cuadro sinóptico debe estar basado en los mecanismos de mejora continua en el proceso de contratación y afiliación. ¿Y cuáles son esos mecanismos? No conformidades y acciones correctivas, análisis y evaluación del proceso de contratación, indicadores de gestión, informes de gestión y tipos de informes. Entonces, este cuadro sinóptico, ¿dónde está el material de estudio para ese cuadro sinóptico? En el mismo componente formativo donde está la gestión documental. Ahí entonces ustedes van a observar que en el punto número 2 de esa material de formación aparece mejora continua y justamente los ítems que se requieren que aparezcan en el cuadro sinóptico. Herramientas de mejora continua, análisis y evaluación del proceso de contratación, indicadores de gestión, informes de gestión y tipos de informes. ¿Listo? Entonces, esas son las dos evidencias de la última semana. Me gustaría saber si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta sobre esas dos evidencias. Bueno, hoy sí los noto un poco como callados. ¿Tenemos alguna Buenas pregunta? tardes, profe. Hola, Bueno, Dani. no voy a Disculpe. preguntar, simplemente es que, bueno, en mi caso me tocaría que ver el video y lo que usted manda a decir ahí, pues para poder ver si uno entiende algo, ¿no? Porque pues Sí, hasta ahora lo que usted ha dicho, pues viene como consecuencia de lo que hemos venido viendo y entonces nos sí, tocaría señora. que ver para empezar a ejecutar a ver si entendemos o no y pues ya nos tocaría que preguntarle a usted directamente, sería. Ah, bueno, listo, Doli, En tranquila. mi caso, Igual ¿no? ahí estoy sí, para resolver las inquietudes, y no te preocupes. Ok, Profe, profe, gracias. Listo. disculpe, profe, ¿podría
volver a explicar la Alejandra, actividad 2. Buenas noches para ¿quién me todos. habla? Alejandra. Alejandra, sí. Sí, Profe, ya revisé, espérame, es que alguien me está hablando, espérame un segundo. Alejandra, ¿quieres que revise nuevamente cuál tema? La actividad 2. ¿Pero cuál? ¿La lista de chequeo o el cuadro sinóptico? El cuadro sinóptico. Ya, entonces ya lo revisamos. Y Darling Angulo, Sí, profe, soy yo quien le está hablando, darle el ángulo, que si podríamos revisar otra vez el cuadro sinóptico de mejora continua, que no me quedó. ya. Ya. Y entonces Alejandra Molina, ¿qué me estabas preguntando? Profe, qué pena. En cuanto a la información que está brindando, pues comparto la visión de mi compañera. Es clara su instrucción, pero pues no sé, en mi caso estamos todavía en la actividad 2, entonces pues yo creo que a medida que Bueno. vayamos desarrollando va surgiendo. Y lo otro es que sí tengo una duda, pero frente a la actividad pasada, tal vez usted ya lo he aclarado, pero de pronto si vuelvo a preguntar pido excusas porque estaba haciendo la solución de los casos y me Sí, surgió una duda. En el sí, caso señora, cuéntame. de la prestación o la contratación de la persona de enfermería, aparte Sí, del curso, no sé si dónde pueda consultar los requisitos que deben de tener, me imagino, o pienso yo que una persona que trabaja en enfermería en una clínica debe tener algunos cursos adicionales o por el riesgo, ¿sí? Entonces no he encontrado por internet, sino, bueno, cursos de enfermería, pero no sé qué otra información o hacia qué otro lado me pueda yo guiar para los requisitos de contratación. bueno, ahí digamos hay como unas escalas que sería bueno, digamos, conocer. De hecho, en la enfermería como tal es una profesión, es una carrera universitaria, más o menos de 4 años. No sé si aquí hay alguna persona del sector de la salud. Es una profesión, digamos que no es una tecnología ni una técnica. De hecho, las enfermeras jefe son profesionales. De ahí, digamos, se deriva auxiliares de enfermería, ¿sí? Auxiliares de enfermería, pues ya es un tipo de formación técnica o tecnológica, mayormente técnica o técnica laboral, que pues ya son 1 año o 2 años dependiendo y tienen un conocimiento, digamos, más operativo, digamos, desde el terreno, más que médico, como lo hacen, digamos, las enfermeras. Entonces ahí ya tenemos 2 escalas. En cuanto a la parte digamos, de pacientes, de manejo de pacientes de riesgo o manejo de pacientes geriátricos, esa es una especialidad de la enfermería, así como una especialidad de la medicina, en donde hay una especialización en gerontología o en geriatría para el caso de los médicos, y en el caso de los enfermeros o enfermeras es la parte geriátrica. Entonces ahí en ese sentido, digamos que es importante hacer digamos, ese detalle o esa definición en las diferentes opciones que hay de estudio de la enfermería para que así mismo se pueda saber digamos, los requisitos que se tienen. Digamos que dentro del caso, ahí habla de como de 2 requisitos especiales. Uno es el de experiencia en pacientes adultos mayores, que eso tiene que ver más con geriatría, y el tema de cuidador. Son 2 cosas diferentes. Una misma persona puede ejercer las 2 funciones, pero las funciones son distintas, porque hay unas tareas específicas que hace el cuidador que no hace el auxiliar de enfermería. Profe, qué pena, ¿Sí? le interrumpo. Es, Ya me acordé, la profe nos había indicado la vez pasada de las labores, ya recordé. Me acuerdo de cuál era mi duda. sí, Es que como decía personal de enfermería, sí, yo sí tenía la sí, confusión o no estaba bien enterada, documentada de que un tema era también profesional y un técnico. Al ser sí. contratación de personal de enfermería y requerir pacientes de alto riesgo, me imagino que entonces ya tendría que ser una persona profesional con especialización, como dice la profesión.
No necesariamente porque hay auxiliares de enfermería que pueden tener esa especialización, digamos, a nivel de diplomado. Un diplomado lo puede hacer cualquier persona sin ser profesional. ¿Sí? Un diplomado no es una especialización. Un diplomado normalmente es por horas. Y hay diplomados sobre, pues, relacionados en el tema de la salud. Hay muchos específicamente porque se requieren para cierto tipo de tareas específicas y no todos, digamos, los auxiliares de enfermería van a ser expertos en adulto mayor, así como no todos los auxiliares de enfermería van a ser expertos en bebés o en mujeres embarazadas, ¿sí? Cada uno tiene como una digamos, especialidad, me refiero a un saber hacer una tarea específica, porque hay todo tipo de pacientes y para cada tipo de pacientes pues se requieren unas habilidades, una vocación, unos conocimientos técnicos que son para todos, pero hay un tratamiento especial para cada tipo de paciente. Entonces, por eso, digamos, el caso puede ser tan difícil en la contratación, porque digamos que encontrar una persona con esas características es complejo, ¿no? Porque empezando, no va a ser una persona a la que se le vaya a pagar lo mismo que se le paga a un auxiliar de enfermería normal o a uno que esté en un hospital en urgencias, por ejemplo, porque todo eso, digamos, dentro de los temas de la salud se maneja muchísimas variantes, por decirlo así. Entonces, es una persona que tiene experiencia, segundo, pues que tiene, digamos, el curso, y por qué es importante, digamos, el curso que tenga la certificación para el caso específico, ¿sí? Porque eso le da a la persona un saber hacer en términos médicos, en términos de atención, digamos, de primer auxilio con un paciente mayor, sobre todo porque son pacientes que tienen enfermedades crónicas y varias enfermedades, o sea que él debe tener el manejo de qué hacer en una situación de riesgo en un caso específico. Entonces, por eso, digamos que es tan difícil y tan costoso contratar personal para estos, digamos que para esos casos. Y los llevé, digamos, hasta ese punto, porque no es lo mismo un auxiliar de enfermería de una sala de urgencias a un Profe, qué auxiliar de pena, enfermería para esto, para Listo, ese caso profe. específico. qué Gracias, quedó ya más pena claro. interrumpirla. O sea, tengo también la misma duda que la compañera, pero quisiera, pues, de manera explícita, saber si esa contratación que se está solicitando, más que todo, es para home care en casa. En el caso, dice que con posibilidad de trabajar en casa del paciente, con posibilidad, o sea, aparte de todo lo que se pide, esa persona debería tener la posibilidad, en dado caso, de atender al paciente en casa. No dice que es obligatorio, dice que en lo posible disponibilidad, porque quiere decir que en algún momento podría requerirse la atención de ese paciente en la casa. Sí, exacto, por lo que los pacientes geriátricos y de alto riesgo, por lo general, mayormente se tratan es a domicilio, no en Exacto, hospitales. exactamente. Con posibilidad, porque pues puede ser que se requieran en un centro especializado, no sabemos cuál es, porque ahí el caso no lo especifica, pero que tengan la disponibilidad de atender al paciente en su casa. Y pues ahí ya viene el tema de los horarios, 24 horas, bueno, etcétera, etcétera. Exacto. Listo, gracias, profe. Bueno, bueno, entonces vamos a mirarlo del cuadro sinóptico para no dejar ahí la duda, y luego paso a responder una pregunta que me están haciendo en el chat, Jenny Rincón, si lo haces más específico, porque ahí no te voy entendiendo. Estás hablando de dos cosas diferentes. Entonces voy al cuadro sinóptico, que es de la semana 3, de la última semana. El cuadro sinóptico lo vamos a realizar con base en el material que se llama Gestión Documental y Mejora Continua de la Contratación Laboral, sobre estos 4 aspectos que se mencionan allí: herramientas de mejora continua, análisis y evaluación del proceso de contratación, indicadores de gestión e informes de gestión y tipos de informes. O sea, para hacer el cuadro sinóptico no tienen que ir a consultar en ninguna parte, solamente en el material del curso, no tienen que ir a buscar en Google, nada, simplemente leer estos 4 punticos y realizar el cuadro sinóptico. No sé si ahí ya te queda más clara la duda, Darling, y para todos los que de pronto tengan esa inquietud. Sí, señora. ¿Sí? Listo, dale. Entonces voy al chat. Me escribe Jenny que cuál es el cuadro del que hablan de los
de los casos o los del foro? No. Los casos es la evidencia que ustedes deben presentar en un archivo de Word que yo les hice una plantilla que se llama Anexo 1, vinculación y contratación laboral de un empleado. El foro temático es una pregunta que ustedes tienen que responder, la cual está en el espacio del foro. Son dos cosas diferentes. Lo de la semana 3 no hay estudio de casos. Lo de la semana 3 es la lista de chequeo y el cuadro sinóptico. No sé, Jenny, si ahí ya te quedó, ya aclaraste un poco. Jenny, por favor, ¿me confirmas? Ok, listo. Bien, entonces eso es lo que tenemos para esta semana. Yo quedo pendiente de ustedes la próxima semana, que es 13 de julio a las 10 de la mañana. Sí, tenemos la sesión en línea. Dios mediante, la próxima semana ya revisaremos como todo el cierre del curso. Yo quedo atenta del correo del WhatsApp y les estaré enviando ya mañana el material de la semana 3, lo mismo que les envío, que les envié de la semana 1 y 2, la guía de aprendizaje resaltado con lo de la semana 3, el material de formación de la semana 3, los videos de la semana 3 y ya con esto cerraríamos entonces para que ustedes arranquen a trabajar estas evidencias. Cualquier duda, por favor, al WhatsApp. Recuerden siempre revisar su centro de calificaciones y verificar que todo lo tengan aprobado. Bien, entonces espero que terminen sus actividades de la semana 1 y 2 y ahí ya pues vayan ustedes trabajando al ritmo que corresponde. Sí, señora. Una preguntita. Usted el día de hoy ha revisado evidencias. Lo que pasa es que yo la subí anoche y he revisado varias veces en el día y no, me sale todavía como pendiente. Entonces quería saber si estaba bien, me estaba a corregir algo. No, me senté a trabajar como a las 5. Revisé solamente los foros, ya ahorita doy una revisada a las evidencias y ahí pues creo que ya solventaríamos lo de ayer. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Juliana, es a ti. Lo que ustedes envíen el día, cada día yo lo reviso al otro día. Lo que pasa es que hoy no había podido ingresar a la plataforma. Yo lo dejo listo esta noche, bueno. Bueno, entonces, si no hay más dudas ni más inquietudes, detengo la grabación y ya podríamos entonces